Esta es la historia de un asesinato y de un ascensor que no se sabía si iba hacia arriba o hacia abajo. El ascensor al infierno. Así podía haber titulado esta historia. La primera golosina que yo perdí o negocié fue, recuerdo perfectamente, una tira de regaliz redonda con una bolita de anís en el medio. Y la perdí, siendo yo novato, se la tuve que dar a un veterano una vez que un celador nos había enviado a los dos a la balonera a recoger balones y él miró en un instante dentro del garaje que estaba al lado de la balonera, vio que estaba vacío y aprovechó para decirme lo que todos los veteranos nos decían a los novatos antes o después, cuando tenían oportunidad: si me das una golosina, te enseño el ascensor al infierno. Y bueno, yo no tenía ninguna gana de entrar en el garaje, en penumbra, donde no podíamos entrar. Era un momento en el que estaba vacío y por eso lo aprovechaba. No tenía ninguna gana de ver ningún ascensor a los infiernos y no tenía ninguna gana de dar ninguna golosina, pero accedí porque todos los novatos, tarde o temprano, nos enseñaban el ascensor al infierno. Así que cuanto antes, mejor. Bueno, por lo menos la siguiente vez que otro veterano ya te preguntase, ya decía, no, ya lo he visto, ya lo he visto. Así que accedí y allí entramos los dos en el garaje, en penumbra. Nos acercamos a una estantería grande que había en una pared, así una estantería bastante ancha y hasta el techo, llena de herramientas y cajones. Y me dice, mira, acércate ahí. Me acerco, se pone, mira. Y según me acerco así a uno de los cajones, ya siento una oleada de aire fétido y húmedo. O sea, algo había ahí. Y me dice, mete la mano. Digo, voy a meter yo la mano. La metes tú. No, acércate, mira, asómate. Y ya pensaba que me iba a hacer algún truco, me iba a dar una cogolla o algo. Y según acerco la cara al cajón, el aire acerrado, apútrido, el olor se hace más fuerte y la corriente también. Y me di cuenta, ya había un agujero. Detrás de la estantería había un agujero y te dabas cuenta de que la estantería, tenía roto, la madera de atrás estaba cubriendo algo, estaba cubriendo un cuarto, un espacio. Y me dice, mira, mete, asoma la cabeza más adentro. Digo, que no. Me dice, mira, coge un tornillo y lo tira dentro. Y oí clac, 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 clac. Pero no hacia abajo, sino rebotando en el suelo. Que obviamente había un espacio ahí, un cuarto, algo. Y digo, vale, pues nada, ya ganaste la golosina, vámonos. Y salimos. Y no vi nada. Y él se llevó la golosina el siguiente domingo cuando me la dieron por mostrarme, pues nada, que había ahí un agujero, pero otros niños habían visto más porque algún veterano iba pues con una linterna y me habían dicho que lo que había era un espacio, como un pequeño cuartito, y al final se veía lo que parecía una puerta metálica así con verjas, y que eso era un ascensor que bajaba hasta el infierno. Y bueno, pues por las noches, de cuando en cuando, a veces, de pronto había un ruido en el colegio, un ruido así lejano que era como una turbina o probablemente la caldera, pero nosotros decíamos, mira, es el ascensor al infierno, que está funcionando, los demonios ya están subiendo. Y nosotros lo que subíamos era el embozo de la cama y tirábamos de la manta hacia arriba y nos tapábamos. El ascensor al infierno. Y tengo una foto, os la voy a mostrar. Aprovecho este momento para decir que las imágenes rodadas que he mostrado de un lugar y las fotos que he mostrado en vídeos anteriores son todas reales del colegio. Como
dicho, podía haber titulado esta historia El ascensor al infierno, pero he decidido titularla El tocahuevos porque si no hubiese sido por este señor, el incidente que voy a relatar tal vez no se hubiese producido, al menos en ese momento. Tal vez esta es una historia que sí estaba condenada a ocurrir, pero de otra manera. El tocahuevos. El tocahuevos fue un médico que vino y se puso a tocarnos los huevos. Y eso causó un pánico colectivo increíble, porque era algo tabú que alguien inconcebible viniese y te tocase los huevos. A mí fue la primera vez que me los tocaron. No te los toca tu padre, tu madre, viene un extraño y se pone a tocarte los huevos. Era indescriptible, inimaginable. Bueno, pues ocurrió. Teníamos una monja enfermera que era eficiente, a lo mejor es la manera más apropiada de decirlo. Eficiente en que se encargaba de que no nos llevasen nunca al hospital o a ver a un especialista, porque si tuviésemos un asunto de gravedad, pues tenían que llevarnos al Hospital Militar de Valladolid. Y ella, por ahorrarse ese gasto del ejército, era capaz de cualquier cosa. Así que muchas mañanas amanecía gente enferma, a lo mejor con un catarro, la monja enfermera venía y decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Tengo fiebre, hermana. Te ponía un termómetro, iba con sus termómetros por los dormitorios. Si tenías fiebre, a lo mejor tenías un catarro, pues te metía un antigripal de los laboratorios de las Fuerzas Armadas que capaz de hacer funcionar a un caballo con malaria. Y a lo mejor te perdías la misa, como mucho, pero luego el desayuno, a las clases ya no faltaba nadie, todos estábamos allí. A media mañana bajaba el efecto del antigripal y estabas con una fiebre delirante el resto del día, como un alma en pena cayéndote, pero eso ya era otro problema. Allí a los especialistas no íbamos nunca, vamos. Pero ocasionalmente venía algún médico. Y cuando venía un médico de afuera era pánico colectivo, porque generalmente venía para una vacuna de algún tipo u otro. Y a ti, tú mismo seguramente te has vacunado y sabes que tan doloroso como la aguja y el pinchazo son los prolegómenos, el prepararte, la preparación para ello. Y estás deseando que pase cuanto antes. Bueno, pues eso en nuestro caso era el momento de pánico colectivo, porque nos ponían a todos en fila, o todos los de una clase, o todos los de un dormitorio, allí delante de la enfermería, y claro, hasta que te tocaba, ibas avanzando pasito a pasito y oías los gritos que salían de adentro, y veías salir a los niños llorando, entonces, por favor, por favor. Y bueno, nos aterrorizaba. Pero este médico no vino a ponernos ninguna inyección. Este médico vino a algo todavía más inconcebible y terrible. El primer miércoles que llegó, que recuerdo que fue un miércoles, los primeros que pasaron por la enfermería fue el primer dormitorio, el de los pequeños, niños de 7, 8 años. Y ahí empezaron a salir niños llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Que me ha tocado los huevos, que me ha tocado los huevos. ¿Que te ha tocado los huevos? Pero eso duele. ¿Pero cómo puede ser? Nadie se lo quería creer, pero así fue. Salió todo el mundo llorando y un pánico colectivo. Y el médico iba a volver al miércoles siguiente para el segundo dormitorio, que era el mío, los medianos, y luego otro miércoles para los mayores. Pues cuando volvió al siguiente miércoles estábamos todos aterrorizados. Y diciendo, y ya le llamamos, ya se había quedado con el mote del tocahuevos. Ya ese segundo miércoles al tocahuevos le rayaron el coche. Porque parece que no vuelva, que no vuelva. Y yo recuerdo, he visto, salía gente llorando. Los míos ya éramos 9, 10 años, mi dormitorio, pero aún así salía gente llorando. Y yo puedo decir muy orgulloso que no lloré. Pero para ser sincero, estaba así, con los puños cerrados, muy estirados, y esperando, qué sé yo, esperando que me electrocutaran o algo, que me pusiesen, no sé, una descarga eléctrica en los huevos, no sé.
Lo que estaba haciendo, que no lo sabíamos entonces, pero ahora sí, lo que estaba haciendo era simplemente ver si estábamos herniados, si teníamos una hernia. Venía, te tocaba el escroto, te tocaba los huevos, te pedía toser. Y eso era lo que estaba haciendo, pero como no lo sabíamos, y es que nadie nos había tocado nunca los huevos, eso es una cosa, todos hombres, tíos que éramos, y de pronto era como magia negra, una cosa, que te toquen los huevos. Bueno, pues por ahí pasamos el primero, el segundo dormitorio y llega al miércoles siguiente el de los mayores y los mayores amotinados. Que no, que no, que no, que el toca huevos no, a mí no me va a tocar los huevos. Porque esa es otra, la gente se empezó a envalentonar, ¿no? Pues a mí nadie me toca los huevos, pues tal, eran los mayores. Pidieron a la monja durante la semana, por favor, hermana, que no nos toque los huevos. No seáis tontos, es por vuestro bien. Se hizo una comitiva para ir al coronel del colegio y pedirle que no viniese ese señor a tocarle los huevos. Y el coronel, pues casi castiga a todos los que subieron, porque diciendo, no, a estos ser hombres, que esto es un colegio del ejército, y si te tocan los huevos, te tocan los huevos. A callar, todo fuera. Pero los mayores que no, que no. Y entonces lo que decidieron hacer es pues lo que hacen los piquetes en las huelgas, el fastidiar la cerradura. Y quedaron en que la noche del martes al miércoles, la noche previa que viniese el toca huevos, iban a ir ahí un grupo, todos, se apuntaban todos, a bloquear la cerradura. Entonces llevaron eh, palos, piedras, chicles, pegamento, hubo uno que se subió un tarro de arcilla, eh, vamos, se prepararon como para romper 10 cerraduras, 100 cerraduras, en lugar de solo una cerradura, que la puerta de la enfermería, ya lo digo, era una puerta como la que tengo yo ahí, que no se ve ahora mismo porque es de noche, he bajado la persiana, pero si ves cualquier vídeo mío de día, es prácticamente la misma puerta, una puerta así francesa, con unos cristales que son opacos, bueno, se deja pasar la luz, pero no se ve lo que hay del otro lado. Y una cerradura, pues grande, para llave de hierro. Pues eso era todo lo que había que bloquear. Llegó la noche del martes al miércoles y lo que no estaba planeado es que fue una de esas noches en las que el viento soplaba de una manera bestial, como un huracán. Y esas noches ya, cuando soplaba el viento, ya miedo en el cuerpo. Así que la mitad de los que iban a levantarse y participar en el motín ya se rajaron y no lo hicieron. Pero aún así se levantó un número considerable de gente, mayores, para allá fueron todos. Venga, que no nos va a tocar los huevos, ya verás mañana, ¿verdad? Iban con el miedo en el cuerpo, porque avanzar por el pasillo en una noche de estas era como estar en medio de un tren en marcha por la noche, porque las ventanas eran de la fuerza del viento, aunque la ventana estuviese bien cerrada, son ventanas viejas y vibraba así, como que en cualquier momento además reventaba un cristal. Y 57 cristales reventaron esa noche. El señor Juanito nos lo dijo a la mañana siguiente, 57, o sea, fue una noche, pero bueno, allá fueron, un grupo de valientes, ¿no? Llegaron a la puerta de la enfermería estaba en el pabellón central del edificio, pues justo antes de entrar a la capilla, estaba ahí la puerta que daba a lo que era el complejo, el pequeño complejo de la enfermería, que tenía estas puertas, abrías a la izquierda, había tres puertas según entrabas, había como un pequeño vestíbulo, a la izquierda había una puerta que daba a un almacén chiquitito de boticas y medicinas. Enfrente estaba lo que era la puerta del quirófano, que era una puerta de estas de empujar, con dos ventanales así como ojos de buey, pues como las que se ven, pero que no entrábamos nunca porque el quirófano no se usaba. Y a la derecha había otra puerta que daba ya a una sala más grande, que era la enfermería, propiamente donde nos atendían. Vale, pues llegaron aquí a esta puerta que daba acceso a todo eso, chin, 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 y se ponen a bloquear, ahí meten los palos, el chicle, lo que metieran. Enseguida eso ya se veía que estaba bien, bien atrancado. Pero en lo que estaban ahí, ¡pum!
un cristal en una punta del colegio. Saltó por los aires. En cuanto salta uno por un lado y otro por otro, o hay una ventana abierta, por otro lado ya se crea una corriente dentro del colegio que era como estar en la calle. Y eso es lo que pasó. Estaban allí de pronto un vendaval. Y los mayores, el grupo de mayores, allí en pijama, tío, vámonos, vámonos ya, vamos. Venga, esto ya está hecho. Y de pronto dice uno, mira, mira, hay luz ahí adentro, mira. Y miraron y detrás de estos cristales, que ya digo, no se veía, no te puedes ver lo que hay detrás, pero transmite la luz. Y efectivamente, justo enfrente, lo que era la puerta del quirófano, por los ojos de buey, por las ventanitas, se veía una luz. Una luz intermitente. Como un... ¿Cómo se llama? Un... Pip, 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 que no se encendiese, como una barra, ¿cómo se llama? Un fluorescente, que no, una luz fluorescente que no se terminase de encender, pues así. Oye, sí, sí, hay luz. Lo veían todos, es un reflejo, pues será de que entra, a lo mejor hay rayos. No, no, no está lloviendo, no hay truenos, no hay rayos, pues será, viene a alguna ventana. Ese es el quirófano, ahí no hay ventanas, pero hay una luz. Y todos veían la luz y el reflejo claramente. Venga, tío, no, que esto ya está hecho, vámonos. Y dice otro, escucha, escucha, escucha. Y allí se escuchaba el viento. Pero escuchar, mirar, escuchar bien, ¿no lo oís? Y... ah, 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 ah. Diversidad de opiniones, la luz la veían todos. El ruido, unos decían yo solo escucho el viento, otros decían no, ahí se escucha a alguien, se escucha a alguien. Parece que hay alguien. A lo mejor necesita ayuda. Nos hemos dejado a alguien dentro. No nos hemos dejado a alguien, nadie dentro, si no hemos entrado a la enfermería. Aquí no tenemos llave, no hemos bloqueado. Pues parece que hay que escuchar. Pues sí, sí, parece que se escucha a alguien. Eso debe ser el viento que está moviendo una ventana, que no hay ventanas, que es el quirófano, ahí no hay ventanas, es el quirófano. Y ya dice alguien, pues a mí me suena como si estuviesen degollando a un puerco y lo hubiesen amordazado. Y sería porque la gente empezaba a escucharlo más y más claro, como un grito desesperado, un desgarro, que ya les entró el miedo en el cuerpo. Vámonos, vámonos. Deberíamos de llamar a alguien a lo mejor. Si nos hemos dejado a alguien, si hay alguien pidiendo, deberíamos de llamar ¿a quién? Vamos a llamar a una monja, para que vea lo que hemos hecho, el destrozo. Vámonos. Y se fueron. Se fueron por no escuchar más. Porque él cada vez era más claro. Unos se dormirían antes, otros más tarde, pero así quedó la cosa. A la mañana siguiente, el tocahuevos no pudo hacer su trabajo. Los mayores se salvaron ese miércoles, porque luego volvió otro más tarde, no sé si un mes más tarde, y pasaron por que les tocasen los huevos, pero se salvaron ese miércoles de pasar la revisión médica. Pero no por la cerradura. La cerradura, el señor Juanito la resolvió en 10 minutos, el problema. Porque antes de que llegase el tocahuevos, la enfermería ya estaba abierta. Temprano por la mañana, al ir hacia la iglesia, allí una monja se dio cuenta enseguida, llamó al señor Juanito, que era el carpintero, y en 10 minutos, no sé si tuvo que romper un cristal o desmanteló, descerrajó toda la cerradura, pero abrió la enfermería. Y debió de ser la monja enfermera, u otra a lo mejor, que entró a echar un vistazo a ver si la gamberrada se limitaba a eso o había ido a mayores, cuando dentro del quirófano, sobre la mesa del quirófano, descubrió que bajo una sábana había un cuerpo. Había el cuerpo de un niño, de los mayores, muerto. La autopsia reveló luego que la habían asfixiado, estrangulado, que esa era la causa de la muerte. Pero lo más impactante es que en el pecho
tenía una marca, le habían marcado. Y por, no sé, por la cicatriz, por la marca cómo se había marcado, dedujeron que se la habían hecho antes de matarle, antes de asfixiarle o estrangularle. O sea, le habían torturado y le habrían puesto una mordaza. Y lo que había estado ocurriendo en el mismo momento que los niños habían estado haciendo la gamberrada. Lo que habían estado escuchando era cómo torturaban a su compañero. ¿Cómo había entrado el niño ahí? Algo más había pasado esa noche, de lo que nadie se dio cuenta, pues por el ruido del viento. La estantería en el garaje que cubría el ascensor al infierno se había venido abajo, o la habían tirado, y había quedado expuesto la entrada al ascensor. Muchos, como yo mismo, con eso del ascensor al infierno y el ascensor por el que subían los demonios, nunca nos habíamos preguntado dónde realmente iba el ascensor. Estaba en el garaje, en los sótanos, hacia dónde subía. Pues ese día ya lo supimos, subía directamente al quirófano. Era un ascensor inutilizado, pero que se utilizaba en los tiempos de hospital, pues desde el garaje donde llegaba la ambulancia para meter la camilla en un caso de urgencia y subir directamente 2 plantas más arriba al quirófano. Era el único sitio donde iba. Por ahí habían subido al niño. Esa noche lo habían utilizado. Cuando vieron la inscripción del niño en el pecho, tanto las monjas como el personal de servicio, como los mismos compañeros de curso de ese niño, cuando vieron esa inscripción, supieron quién había sido el asesino. La tortura, la inscripción, le habían hecho la marca de un corazón con una flecha. C, ama, ahí. La misma inscripción que haces cuando estás enamorado en las paredes o en un árbol, de un corazón con una flecha, C, I. Y se lo habían hecho con un pirografiador, así era como lo llamábamos, que era un instrumento que usábamos en las actividades manuales, que era como un bolígrafo gordo, con una punta que era una resistencia. Entonces enchufabas el bolígrafo y la resistencia se ponía al rojo vivo y con eso dibujabas en madera. Tenías una lámina de ocumen o de madera barata y ahí dibujabas algo o calcabas un dibujo, que es lo que hacíamos, y luego con el pirografiador ibas y dejabas en fuego, hacías, marcabas la madera en fuego. Eso habían usado para marcarle ese corazón con esa flecha de amor, C, ama y en el pecho. Los mayores y todo el mundo, desde entonces, cuando vieron eso, pensaron que ese ascensor, si tal vez no fuese cierto que bajase realmente hasta el infierno, porque supieron y comprendieron quién era ese niño, quién lo asesinó y por qué razón, es precisamente la próxima historia que te voy a contar. Los amantes. No te la pierdas. Hasta otra.